Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema 58, población y muestra, condiciones de representatividad de una muestra, tipos de muestreo y también el tamaño de una muestra. Tenemos en cuenta ahora específicamente condiciones de representatividad de una muestra. Como ya decíamos, las muestras se eligen a partir de la población. Ya lo vimos en el apartado anterior. Las muestras se eligen a partir de una población pues, para poder estudiarla con mayor facilidad y para que sea lógico estudiarla de esta forma. Para ello tenemos lo que se denomina el muestreo, que es lo que podríamos considerar la selección de esta muestra, la selección de los elementos que van a intervenir en la muestra. Pues esta selección normalmente se busca que sea representativa. ¿Qué quiere decir que sea representativa? Que si seleccionamos una serie de individuos, de elementos de una población determinada, lo que queremos es que con ese pequeño grupo que hemos seleccionado, pequeño en relación a la población, con ese pequeño grupo podamos representar la población entera. Es decir, que los valores poblacionales, la media poblacional, sea igual o muy similar a la media muestral. La media y todos los parámetros que podamos calcular de la muestra sean extrapolables de alguna forma a la población y que el error que cometamos sea el mínimo posible. ¿Cómo se buscan? Bueno, esto hay diferentes métodos para poder alcanzarlo, pero principalmente los dos principios básicos en los que se muestra, en los que se basa el muestreo estadístico son el azar y la uniformización de bloques, por medio de bloques. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si nosotros seleccionamos uniformización por bloques, quiere decir que si nosotros seleccionamos una población, tenemos una población y seleccionamos una muestra, preferimos seleccionarla a partir pues, de los subgrupos de la población. Por ejemplo, si en la población de españoles tendríamos pues, varios subgrupos, los que son menores de 18, los que son menores de 16 porque no pueden trabajar, los que tienen entre 16 y 30, los que tienen entre 30 y 50 y los que tienen entre 50 y 60, 70, hasta que se jubilen y después de jubilados. Podemos seleccionar varios bloques, ya que un grupito pequeño, una selección pequeña de cada uno de estos bloques va a representar con mayor fiabilidad al bloque correspondiente de la población. Vale, estos son los dos principios, pero para poder hablar de representatividad de una muestra necesitamos conocer cuáles son los elementos del muestreo estadístico. Por los elementos del muestreo estadístico vamos a partir del universo que tenemos, que es la población que vamos a tener. Es finita, una población, y la vamos a representar por U sub 1 hasta U sub n mayúscula. Hasta U sub n. ¿Qué es lo que ocurre? Que está constituida, como podemos ver, por n elementos. Una población que está constituida por n elementos. Y entonces ahora nosotros realizamos una selección de estos elementos y entonces se denomina a cualquier subconjunto de U. Si A es subconjunto de U, A es una muestra de la población. A es un subconjunto de U, entonces A es una muestra. Se dice que A es una muestra. De acuerdo, en este sentido, el conjunto de todas las posibles muestras, que estaríamos hablando de, si esto lo consideramos como un conjunto, estaríamos hablando de las partes de U, ¿no? Partes de U vendría dado por el conjunto de todas las posibles muestras, de todos los posibles subconjuntos de U. El conjunto de partes de U, escribir bien la U, que parezca minúscula, es lo que se denomina, lo vamos a llamar como M sub U, y lo que se denomina espacio muestral universal, que es donde están todas y cada una de las muestras. Todas y cada una están ahí. Ahora, se denomina espacio muestral a un subconjunto de este espacio muestral universal. Un subconjunto de M sub U, si M es subconjunto de M sub U, entonces
M se dice espacio muestral. Bien, tenemos una población U determinada por los elementos de U sub 1 hasta U sub n. Lo hemos denotado de esta forma, con n natural. Tenemos que todo subconjunto de U es una muestra y ahora todos los posibles subconjuntos de U, ejemplificados a partir de las partes de U, como una muestra, el espacio muestral universal que se denota por M sub U. Todo subconjunto de este espacio muestral universal es un espacio muestral. Yo sé que al principio esto puede parecer lioso, puede parecer, pero es de lógica. Nosotros tenemos una población y todos los subgrupos que podemos hacer, todas las selecciones, todos los grupos que podemos elegir de esa población, es una muestra. Todas las posibles muestras se llaman espacio muestral universal. El conjunto de todas las posibles muestras se llama espacio muestral universal. Y ahora, si nosotros cogemos un espacio muestral, es un subconjunto de ese espacio muestral universal. Es decir, es un grupo, un conjunto de muestras del espacio, o sea, de muestras de la población, pero pueden tener unas determinadas características. No tienen por qué ser todas las que podemos elegir. Porque, claro, como muestra también podemos elegir ninguna, elegir ningún elemento. Entonces tenemos el vacío, podemos elegirlas todas. Si las elegimos todas, estamos eligiendo la población. Esto también iría en el espacio muestral universal. Pero no tendría sentido estudiarlo como el espacio muestral, aunque en el espacio muestral siempre vamos a considerar el vacío y el total. Bien, cuando hablamos de estos, si los elementos del espacio muestral, aquí que he denotado por A muestra, pues voy a denotar como M minúscula. M es una muestra que pertenece al espacio muestral. Nosotros estamos considerando el espacio muestral M, que es el que vamos a considerar en todos los casos. A partir de esta construcción vamos a obtener el espacio muestral, y el espacio muestral es el que vamos a utilizar pues, para poder operar, para las muestras pertenecientes a este espacio muestral. Y ahora, sobre este espacio muestral, tenemos una serie de características, que son, por ejemplo, lo que hablábamos antes, el tamaño. El tamaño, en este caso, tenemos que el tamaño es importante. ¿Por qué? Porque si nos pasamos de tamaño, estamos haciendo más trabajo. Si nos pasamos, por ejemplo, en las características de la población española, si nos pasamos de tamaño, en lugar de 1000 personas, analizamos a 2000, estamos realizando 1000 encuestas más, lo que requiere una inversión económica y una inversión de tiempo que a lo mejor pues no, que obviamente no es necesario invertir. Y si nos quedamos cortos, no estamos representando la muestra como tal y por lo tanto estamos perdiendo información. Con lo cual hay que llegar al tamaño justo, y eso lo vamos a ver en la selección del tamaño muestral. Pero ahora vamos a analizar qué es el tamaño muestral. Bien, pues el tamaño es el tamaño de la muestra M, son todos los elementos, el número de elementos que tiene la muestra. El tamaño de la muestra N, de hecho, se pone como N de M. El tamaño depende de la muestra. ¿Por qué? Porque estamos considerando las muestras de tamaño, pues ahora mismo arbitrario, no hemos fijado nada. Una opción es fijarlo. Si fijamos el tamaño, se denomina el espacio que estamos considerando M. Si fijamos el tamaño, N, ¿qué quiere decir? Que todas las muestras del espacio muestral que hemos elegido van a tener tamaño N, van a tener N elementos. Eso es fijar el tamaño. Ahora bien, si fijamos el tamaño, pues simplemente vamos a hablar de tamaño muestral, porque no vamos a decir de cada muestra en concreto, ya que todas las muestras van a tener el mismo tamaño. Sería el tamaño muestral simplemente, tamaño muestral de todas y cada una de las muestras. También podemos seleccionar un espacio muestral M, que tenga elementos preseleccionados, es decir, prefijados. Si en lugar de seleccionar un tamaño concreto, lo que seleccionamos es un subgrupo concreto y decimos que U sub i, U sub k y U sub
el n-1 tienen que estar en la muestra. Pues entonces, todas las muestras partirán de estos 3 y después tendrán otro. Esto se llama, los espacios muestrales construidos de esta forma, se denomina espacio muestral con elementos prefijados. Espacio muestral con elementos prefijados. A ver si soy yo. Prefijado. Es la idea. Esa es la idea fundamental. Por otro lado, también conviene que en una muestra tengamos claro que tienen que ir todos los elementos. Es decir, en un espacio muestral, dado una población como teníamos, U de U1 hasta U(n), y un espacio muestral de tamaño fijo n, en esta situación, bajar un poquito, así que no se veía. En esta situación se requiere, bueno, en esta situación y en todas las demás, cuando tenemos un espacio muestral, se requiere que al menos que todos los elementos de la población estén en al menos una muestra. ¿Por qué? Porque si no, al elegirla no lo estamos representando. Es decir, que si nosotros tenemos un elemento de la población U sub i, que al menos se encuentre en una muestra. En una muestra. No decimos en más de una, pero que al menos en una muestra esté. Luego entra también la probabilidad a la hora de tener en cuenta estas características. Entra el estudio de la probabilidad de que un elemento esté, o un individuo de la población esté en una muestra determinada, en la muestra seleccionada. Pero lo más importante es que se requiere que todas al menos estén en alguna muestra. En alguna pertenezca a alguna muestra bueno, que esté en alguna muestra del espacio muestral que hemos seleccionado. Se denomina marco. Vamos a bajar un poquito, ya que estamos hablando de los elementos. Marco es la lista que nos permite identificar cuáles son cada una de las unidades de la población. Es decir, nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, en el caso de la población española, pues tenemos los DNI, y los DNI nos pueden identificar exactamente cuál es cada uno de los elementos y, por lo tanto, si pertenecen o no a una determinada muestra. En el caso de las bombillas, pues sería su código de referencia, su código de bastidor, no en cuanto a la bombilla, o simplemente una numeración interna que tengan. El marco es la lista que nos permite identificar y decir, voy a coger el 1, el 5 y el 7, por ejemplo, porque ha salido así el muestreo. Entonces coger el 1, y si tengo que coger el 1, siempre cojo el 1. Es decir, que el 1 esté identificado como 1, el 2 como 2, el 3 como 3 y así. Eso sería tener el marco. Y bueno, normalmente representamos, sería el marco, pues la lista hemos dicho. En cuanto a la representación, representamos con la variable i la característica de la población que se desea estudiar, o variable de estudio. Nosotros buscamos reproducir lo que tenemos en el análisis, en el estudio del análisis, en el análisis matemático. Buscamos reproducir esta relación f de x igual a i, ¿no? Entonces buscamos una i, una variable que sea la característica de la población que queremos buscar, y a partir de esa pues vamos estudiando, vamos extrayendo los elementos en función de las características que vamos a ver más adelante, tanto, como ya hemos dicho, por medio del azar y por medio de la estructuración en bloques. Ya he comentado el tamaño del soporte muestral. El tamaño del soporte muestral pues vendría dado por el número de muestras que contiene el espacio muestral, y podríamos denotarlo por n del espacio muestral. Este sería el tamaño del soporte muestral. Y claro,
Si el tamaño muestral es fijo para todas las muestras, entonces el soporte del tamaño muestral se denota por n, simplemente. Es el tamaño que tienen las muestras que pertenecen al espacio muestral, simplemente. Y bien, una vez determinado el espacio muestral, ya tenemos nuestro espacio muestral denotado, como ya hemos visto, por M mayúscula. Tenemos nuestro espacio muestral. Entonces, se requiere aplicar una ley de probabilidad. Una ley de probabilidad discreta sobre el espacio muestral que se establece de forma que podamos elegir las muestras. Esta ley de probabilidad la vamos a poner como P del espacio muestral. Obviamente, como es una probabilidad, llega a 0,1. El conjunto imagen tiene que ser el 0,1, no puede ser otro. Estamos hablando de una probabilidad. De forma que la probabilidad de la muestra, de que la muestra elegida sea m, es mayor que 0 para todo elemento, para toda muestra del espacio muestral. ¿Qué quiere decir? Que todas las muestras pueden ser seleccionadas. Si esto no fuera así, no tendría sentido. Entonces, y además, obviamente, que la suma de todas las probabilidades de las muestras, de elegir a todas las muestras, sea igual a 1. Esto es lo básico. Esta sería la probabilidad, la función de probabilidad que seleccionamos, pues que realizamos. Estas son las características que debe cumplir para ser una probabilidad, simplemente. Se denomina diseño muestral al par dado por m p de x. Este es el diseño muestral. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando el espacio muestral y estamos dándole una probabilidad, un peso, de alguna forma. Una vez conocido el diseño muestral, se puede seleccionar una muestra m, llevando a cabo el experimento aleatorio que responda a la ley de probabilidad que hemos seleccionado. Para un elemento cualquiera, U sub k, de la población perteneciente a U, de la que ya hemos visto cómo llegamos al espacio muestral, para un elemento cualquiera, la pi sub k se identifica como la probabilidad de inclusión de primer orden. Probabilidad de inclusión de primer orden. ¿Qué significa? Pues la probabilidad de inclusión de primer orden nos quiere decir la probabilidad de que el elemento que estamos considerando, U sub k, esté en la muestra resultante. Es decir, pueda pertenecer de alguna forma a la muestra que hemos seleccionado. En todo caso, cuando hablemos, y esto nos diferencia dos tipos de muestreo. Hay muestreos que son probabilísticos, en los que se cumple que esta probabilidad es mayor que 0, es positiva para todos los elementos de una población, para todos los individuos, y eso lo voy a poner por aquí. Si pi sub k, es decir, la probabilidad de inclusión de primer orden, como hemos dicho, es mayor que 0 para todo U sub k perteneciente a la población, entonces estamos hablando de muestreo probabilístico. Si no se cumple, si existe algún U sub k perteneciente a U tal que la probabilidad de inclusión de primer orden es igual a 0, entonces estamos hablando de un muestreo no probabilístico. Estas son las grandes diferencias entre muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. De aquí en adelante, cuando hablemos de muestreo, ya que una de las principales características es el muestreo probabilístico, una de las principales características, uno de los principales de los principios que considerábamos antes era el azar. Desde aquí en adelante vamos a hablar de muestreo probabilístico, y de hecho los tipos de muestreo que vamos a ver a continuación son muestreo probabilístico. Son todos muestreo probabilístico. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.